2025 ya está aquí y con él un año que se presenta interesante, bonito y estimulante a la hora de invertir, con muchos retos pero también creo que con muchas oportunidades. Y con él entro ya en el 10º año desde que comencé a invertir y hacer mis pinitos en bolsa y en inmuebles. Así que ya con esta década a mis espaldas y más de 2 millones de euros invertidos, vengo a contarte mi visión para este 2025 y empezaremos, antes de analizar activo por activo de los 5 principales que van a ser renta variable, oro, Bitcoin, inmuebles y renta fija, qué factores macroeconómicos son a los que nos enfrentamos antes de ver este análisis de activo por activo, para que luego tenga todo sentido y entiendas por qué estoy invirtiendo, cómo estoy invirtiendo y qué sentido tiene. Comenzando con los factores que pueden marcar la diferencia o que al menos hay que intentar entender antes de lanzarnos a invertir o a la hora de continuar invirtiendo en este 2025, sin duda alguna el más destacado, estoy seguro que lo sabes, es la elección del nuevo presidente americano, Donald Trump. Y me dirás, pero Javi, ¿realmente es relevante cuál es el presidente americano a la hora de invertir? Pues mira, la realidad que sí. ¿Y sabes por qué? Porque al final los políticos, nos guste o no nos guste, crean el marco jurídico y el marco también emocional para que los inversores inviertan, para que los empresarios desarrollen sus negocios, para que capten financiación, para que las empresas se muevan a un lado o a otro. Y la economía es muy viva y es muy sensible a quien está al mando. Y más aún si es el caso de Estados Unidos, que al final es imperio económico predominante en el mundo entero y que las empresas americanas suponen cerca de un 70% de la cotización mundial de todas las empresas. Donald Trump ha entrado con ganas de imponer una línea que se basa en 3 puntos. Por una parte, imponer tarifas a los países proveedores de bienes y servicios a Estados Unidos. Por otra parte, bajar los impuestos a los americanos y a las empresas americanas que fabrican en Estados Unidos y que quiere compensarlo con la parte de las tarifas. Y por otra tercera, la de desregular servicios demasiado protegidos y regulados como pueda ser la banca. Pero además, para apoyar estas 3 patas, Donald Trump ya ha dicho por activa y por pasiva y está presionando a Jerome Powell para que baje los tipos de interés y tener una política monetaria muy laxa. Todo esto a priori parece muy positivo para las empresas, para su crecimiento, para facilidad de crédito, para que las empresas se establezcan en Estados Unidos y paguen solo un 15% de impuestos de sociedades, lo cual es algo pues muy bueno en comparación especialmente con Europa, y hay que ver cómo va a ser capaz de implementarlo. Pero de momento el mundo empresarial lo ha acogido con muy buenas noticias, como aquí podemos ver al CEO y dueño de Louis Vuitton Moet Hennessy diciendo que se fue de viaje unos días a Estados Unidos y al volver alucinó con el contraste de la diferencia de optimismo y facilidad que hay en Estados Unidos contra la rigidez y la dureza que hay en Europa para montar empresas. Quizá por eso Europa se está quedando tan atrás en productividad respecto a Estados Unidos. Ahora bien, todo esto suena muy bien, pero yo creo que se materializa en 2 puntos clave para los inversores. Por una parte, Trump con todo esto nos está dejando claro qué es lo que quiere. Lo que quiere es más impresión de dinero, más facilidad de crédito y probablemente más déficit y más deuda para Estados Unidos, que ya nos dijo en su podcast con Joe Rogan que no le preocupaba en absoluto la deuda porque simplemente con los recursos naturales que Estados Unidos tenía era solvente de sobra incluso para endeudarse a más ritmo, y que lo que a él le preocupaba era el crecimiento económico. Teniendo todo esto en cuenta, al final yo lo que veo es que se avecinan más corrientes aún inflacionistas, y esto es muy malo para el ahorrador y puede ser muy bueno para el inversor, es decir, para nosotros. La realidad es que la locomotora americana va a otro ritmo distinto del resto del mundo. Y eso, por ejemplo, permite que los tipos de interés en Estados Unidos estén más altos que en Europa y que ellos hayan pausado la bajada de tipos de interés porque todavía ven muy fuerte a su economía, y en cambio en Europa los continúen bajando a un ritmo agresivo. Y eso, por ejemplo, está generando que el euro esté en mínimos contra el dólar y esté prácticamente en paridad. Y que el resto de divisas, tanto el yen como todas estas de los BRICS y tal, estén en mínimos históricos contra el dólar. Otro de los factores macroeconómicos interesantes se da en la parte de la tecnología. Lo vimos como con DeepSeek, ya vimos que los costes de repente de la inteligencia artificial para ciertos procesos habían conseguido hundirlos, y esto había hecho mucho daño a empresas como Nvidia, que estaban invirtiendo muy fuerte en que sus chips fuesen los más potentes del mundo y poder dar servicio a todas las IAs americanas que necesitan muchos recursos. Estamos viendo cómo estamos en una nueva carrera pseudo militar tecnológica entre las grandes potencias para dominar e implementar e incrementar su productividad, porque al final en el mundo el que tiene más avances tecnológicos y más poder económico domina y se impone al resto de potencias. Todo esto es tremendamente relevante, y ahora que vamos a empezar con el análisis activo por activo,
vas a entender por qué. Ahora bien, antes de continuar activo por activo, quiero recordarte que hemos abierto plazas de nuestro servicio exclusivo Fórmula Linvest. Dentro de Fórmula Linvest te asignamos a un consultor financiero de mi equipo para que tenga 3 llamadas individuales contigo. Aparte, te damos acceso a nuestra formación más avanzada para que entiendas cómo controlar y dominar los 5 principales de activos y armar una cartera de inversión que se adecue a tus necesidades concretas y un plan financiero personalizado contigo para que puedas poner todo esto en marcha y comenzar a invertir con la mayor seguridad. Te dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado toda la información para que le eches un vistazo por si esto te interesa. Este servicio además incluye 12 llamadas conmigo grupales durante 6 meses y además incluye soporte ilimitado conmigo y con mi equipo por correo durante todo este tiempo. Así que vas a salir de ahí hecho un experto inversor y con tu cartera lista para empezar a ganar dinero. Seguimos. A la hora de invertir en renta variable y el principal activo prácticamente que hay en el mundo y más conocido y popular para los inversores, he de decir que este año se presenta interesante por las valoraciones altas de los principales índices económicos, principalmente el del S&P 500, que es el favorito de la mayoría de inversores porque lleva décadas intratable ofreciendo más de un 11% de rentabilidad anual compuesta a sus inversores. Es decir, que incluso si restas un 3% de inflación anual, te sigue quedando un 8% de rentabilidad real post-inflación, es decir, post-subida de precios. Pues bien, el PER Forward del S&P 500, como podemos ver aquí en esta imagen de JP Morgan, cerró el año 2024 con 21,5 veces beneficios. Esto básicamente quiere decir que el precio de una acción promedio del S&P 500 la pagas a 21 veces y medio los beneficios que se generan. Ahora bien, vemos que este PER Forward ya lleva desde el 2020 aproximadamente bastante alto y aún y así eso no ha hecho caer ninguna corrección grande del mercado ni nada por el estilo. Y esto es principalmente debido a que el PER Forward, cuando se ha multiplicado, que ha sido en el 2020, ha sido porque las 7 magníficas, como vemos en esta gráfica, han multiplicado sus beneficios año a año, cumpliendo con las estimaciones de los analistas e incluso superándolos. Y vemos incluso cómo si comparamos la evolución del precio del S&P 500 con las ganancias de las 7 magníficas se han multiplicado a un ritmo no visto antes. Por eso este tipo de gráficas no te los enseñan aquellos que son demasiado alarmistas, porque solamente se fijan en el precio. Y ya no solo a la hora de invertir, sino en general en la vida, fijarse en el precio es un tremendo error, porque el precio es el dinero que pagas por una cosa y el valor es lo que te llevas. Algo muy caro puede resultarte muy económico en el sentido que adquieres mucho valor y algo que te lo venden por muy poco dinero puede ser una tremenda estafa y salirte muy caro. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando comparamos el PER, que al final es ese precio, con otras situaciones históricas anteriores. Se tiende mucho a decir burbuja tecnológica que hubo en el 2000 y burbuja de la IA o la burbuja de la crisis financiera y la que hay hoy en día. Pero mira este gráfico. En la burbuja tecnológica, un 28% de las empresas grandes no eran rentables y hoy en día solo es un 7%. Y en la crisis financiera, un 29% no eran rentables contra un 7%. Con lo que tenemos situaciones totalmente distintas. Y es que además las únicas empresas en el S&P 500 que están por encima del PER histórico son precisamente las más grandes, las que hemos visto en la gráfica anterior, que están creciendo sus ganancias a un ritmo incesable. ¿Quiere decir esto que los índices no vayan a caer y que vayan a seguir creciendo un 20 y tantos % anual? Pues no quiere decir eso, para nada en absoluto. Nadie tiene la bola de cristal para saber qué va a hacer en los próximos 12 meses el índice. Lo que sí sabemos es que en periodos de 5, 10, 15, 20 años la probabilidad de ganar dinero invirtiendo es tremendamente alta y que incluso cuando viene una caída agresiva en 2-3 años se recupera. Pero además lo que sabemos es que los agoreros que llevan metiendo mucha tralla a la gestión pasiva por el hecho de que los índices están concentrados o que tienen valoraciones altas siguen año tras año sin batir a los índices. Y ya no año tras año, sino de cada década y cada 20 años. Últimamente hay mucha tendencia a decir que los índices solo suben porque entra dinero en la gestión pasiva y que como la gente ve que los índices suben, meten aún más dinero y que eso hincha las valoraciones. Y eso es una de las tonterías más grandes que yo he podido ver en los últimos tiempos. De hecho, se ha visto muy bien en el 2022 cuando las grandes tecnológicas cayeron un 40, 50 y 60% con Meta, Netflix, las grandes empresas cayeron por la noche, after hours, cuando el mercado estaba cerrado para el común de los inversores y solo invertían los traders y los hedge funds, que no son los inversores de gestión pasiva, y en cambio los índices, mientras que esas empresas cayeron un 50 y 60%, el S&P 500 solo se dejó un 20% ese año. Pero la semana pasada, con lo de DeepSeek, vimos un ejemplo aún más interesante. Nvidia, la número 1 del S&P 500, se dejó un 20%. Según los agoreros de que la gestión pasiva se hunde cuando las empresas grandes se hunden, pues el S&P 500 debería haber caído prácticamente a proporción, ¿verdad? Pues la realidad es que ese
ese día el SP500 solamente corrigió entre un 1,5% y un 2%, mientras que Nvidia, la número 1, cayó un 20%. Como ves, siempre hay datos y personas que van a intentar alarmarte y orientarte a su producto o a su estrategia de inversión. Yo prefiero no fiarme de las personas, fiarme en los datos, fiarme en índices y fiarme en los fondos indexados que al final a largo plazo garantizan la máxima rentabilidad. Por eso, este año no solo no voy a vender mis inversiones, sino que seguiré comprando agresivamente mes a mes todo lo que pueda y canalizando la mayoría de liquidez a través de fondos indexados, a través de ETFs, a través del SP500, del MSCI World y de países emergentes. Pero es que además, para aquellos que les dé miedo invertir en empresas como Meta o como Amazon o como Tesla o como Nvidia, he de decirte que al final hay cierto riesgo de quedarse fuera de verdad una revolución tecnológica que igual no se materializa en los próximos 3 o 4 o 5 años y que incluso igual en esos 5 años hay valoraciones un pelín altas, pero lo que sí que es claro es esta imagen de aquí. Si en 1990 hacían falta 7 trabajadores para generar $1 millón en facturación, hoy apenas hacen falta 2 y estoy seguro que esto se va a reducir prácticamente hasta 0,5 o un trabajador en muy poco tiempo. Pero es que además hay otra cosa que la gente no entiende: escenarios de tipos de interés tan bajitos que hacen que la renta fija no sea atractiva y que por tanto la renta variable cubra y tenga mucho más sentido y que haya tanta impresión y crecimiento de la masa monetaria como podemos ver aquí, no se han dado nunca en la historia. Hay muchísimo dinero metido en el sistema y eso hace también que el apetito por el riesgo y las valoraciones y la facilidad de generar dinero para las empresas sea mucho mayor que en otros momentos del pasado. Al final, ahora lo veremos, pero no solo es que esté en máximos históricos la bolsa, sino que está en máximos históricos el oro, está en máximos históricos Bitcoin, la mayoría de real estate comercial. Y es que al final ha entrado tanto dinero en el mercado, especialmente desde el 2020, que todavía todo esto se tiene que asentar. Y si bien la Fed intentó sacar algo de liquidez, como podemos ver en la gráfica del M2 del 2022 al 2023, ya se ha visto como en el 2024 han puesto otra vez a funcionar la maquinita del dinero y está volviendo a entrar dinero en este sistema financiero. Sobre el tema de invertir en IA o no, que es una de las grandes preguntas de este año, yo personalmente no invierto de manera directa en nada que ver con la IA, ni en empresas, ni en índices, ni en ETFs. Lo que sí que hago es tener exposición en empresas del Nasdaq a través de mis fondos indexados y al final creo que las grandes empresas son las que más se van a beneficiar de la IA. Y aquí quiero contarte una historia muy curiosa y es que a principios de 1900 se descubrió el motor de combustión y empezaron los automóviles a desarrollarse. Pues bien, según un estudio que leí hace muy poquito, el 90% de las empresas que intentaron desarrollar automóviles o empresas relacionadas con el desarrollo de automóviles se fue a la quiebra. Solo sobrevivieron unas poquitas. Y esto es porque cuando hay una disrupción tecnológica, muchas empresas de repente empiezan a meter dinero ahí, pero muy poquitas consiguen hacerse rentables y conseguir monetizar esa disrupción tecnológica. Lo mismo va a pasar con la IA. Yo creo que las ganadoras de la IA no van a ser tanto las que desarrollen la IA como tal, con chips y etcétera, etcétera, sino las grandes empresas que consigan bajar sus costes un 20% o un 30% o un 50% gracias a la IA y por tanto sus beneficios se multipliquen y su valoración siga subiendo mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Por tanto, para beneficiarse de la IA, no te preocupes que no necesitas irte a inversiones totalmente disruptivas, agresivas y más riesgosas, sino que con tu SP500, con tu MSCI World, todas esas multinacionales grandes se van a beneficiar poquito a poco de esa disrupción que está por venir. Para el inversor inmobiliario se viene un 2025 movidito. Esto es así porque tenemos una situación relativamente similar a la de la bolsa, especialmente en el real estate inmobiliario para alquilar o para comprar y vender a particulares, no tanto oficinas, que ese ya es más complejo y depende mucho de los tipos de financiación y de otras corrientes que son más difíciles de analizar. He de decir que la mayoría del real estate para inversores residenciales está en máximos en todas las ciudades principales. Y esto es así porque al final el real estate es muy limitado y se ha metido tanto dinero en el sistema que cualquier ciudad que ha tenido crecimiento poblacional ha tenido una subida de precio exponencial, especialmente porque los países y los gobernantes en Occidente no han querido, después de la gran crisis financiera que tuvimos en el 2008, permitir que se construyese a ritmos necesarios para suplir el crecimiento de las poblaciones en las grandes ciudades. Y aquí es importante apuntar que a la hora de invertir en real estate hay que diferenciar muy bien invertir, por ejemplo, en la España vaciada con una ciudad
ciudad como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, que no hacen que crecer población y que traer riqueza e incluso residentes de otros países con muy alto poder adquisitivo. Y es que para mí el precio del real estate depende de dos factores principales. Por un lado, los tipos de interés, que ya hemos visto que en Europa están bajos e incluso ya se pueden conseguir hipotecas al 2% a tipo fijo. Y por cierto, recuerda que tengo un servicio de broker inmobiliario donde si estás pensando en comprar una primera vivienda y ya la tienes elegida, te puedo ayudar a que consigas la mejor financiación posible con los mejores términos posible y ayudarte durante todo el proceso para que nadie te engañe. Y te dejo aquí abajo el enlace del broker por si le quieres echar un vistazo. Y es que el tema de la financiación es muy relevante en los precios del real estate. Y es así porque si tú como inversor puedes financiarte al 2, 2,5, 3% a largo plazo en un activo que está en el centro de una ciudad que no para de crecer la demanda y que no permiten construir, es evidente que ese activo a largo plazo va a crecer y que solo la inflación, que ya es del 2-3%, va a hacer que tú, que tengas una deuda a largo plazo que no para de subir, se vaya diluyendo con la subida del precio de la vivienda, con la subida de las rentas ajustadas al alquiler y con la subida de tus ingresos. Por tanto, esta variante, estos tipos de interés bajos en Europa, van a meter más presión aún a la hora de invertir en vivienda y van a hacer que la segunda variable, que es la oferta y la demanda, pues haya más demanda por comprar esos activos en centros de ciudades que no se aumentan y que por tanto haya más presión con tipos de interés bajo y por tanto yo creo que a largo plazo las principales ciudades con demanda agresiva de población van a seguir subiendo de precio. Y al final esto en España es especialmente preocupante porque lo que está ocurriendo en un mundo de globalización donde los trabajadores y los empresarios buscan vivir donde más calidad de vida hay y no donde viven o donde nacieron es preocupante. Porque en España el españolito medio tiene un sueldo medio que es muy bajo en comparación con el holandés medio, con el de Dinamarca, con el de Estados Unidos e incluso con el de Francia. Y como los centros se están volviendo tan atractivos en las principales ciudades, la demanda de vivienda ahí ya no es solo del español medio con su sueldo medio, sino que tiene que competir con el americano, con el holandés o con el danés, y esto hace que se esté quedando muy fuera de los grandes centros de las ciudades. Lamentablemente esta tendencia no va a parar y yo preveo que especialmente en la próxima década los activos prime van a subir mucho de valor, empujado por esta facilidad de crédito que tienen los empresarios, los trabajadores con ingresos altos, y especialmente si comparamos por ejemplo las tasas hipotecarias en Estados Unidos que están al 6-7% con España que están entre el 2 y el 3, depende de tu perfil, pues hace que venga mucha gente de fuera que se financie con tipos europeos y que adquiera viviendas que en relación al resto del mercado inmobiliario internacional están baratas. Para mí, esta oportunidad de seguir financiándonos a tipos cercanos al 2% hace que tú de alguna manera estés haciendo un short contra el valor del euro, que sabes que lo tienes ganado prácticamente al 100%, y estés haciendo una apuesta larga contra un bien escaso que se ubica en una zona de calidad y que va a seguir subiendo por la demanda poblacional. Sobre esto, además, leí un artículo muy bueno en la newsletter de Samuel Hill que se llama Suma Positiva y que os la recomiendo a todos que le echéis un vistazo, en la que hablaba que precisamente entramos en una nueva era en la que hasta ahora lo que había sido escaso, que era la inteligencia, va a pasar a ser abundante gracias a la inteligencia artificial, y lo que se va a volver realmente escaso son todos esos activos, actitudes y habilidades inherentemente humanas y escasas, como es la sensibilidad, lo bonito, lo especial, lo humano. Y llevado esto al terreno inversor, a mí me da que los activos prime, como los mejores centros de la ciudad o las primeras líneas de mar, van a reventar su precio en los próximos 2 años hacia el alza, porque con la mejora de productividad cada vez va a haber gente que gane más y más dinero, aunque sean unos pocos, y se van a querer pelear extraordinariamente por conseguir todos estos activos prime y que de alguna manera son muy limitados, muy humanos y que todos los deseamos. En relación a esto, he de decirte que este año voy a adquirir mi primer activo prime, una vivienda que tiene un precio bastante alto, pero que creo que tiene mucho sentido en una ciudad que no para de crecer, muy escasa, muy limitada, y donde cada vez hay más gente queriendo mudarse y donde las opciones de poder mudarse son cada vez más difíciles. Así que si tienes interés, te lo dejaré en siguientes vídeos. Hablar de Bitcoin es hablar de cosas emocionantes, y nunca hay que invertir en algo porque sea emocionante, pero sí porque tenga sentido. Y yo creo que Bitcoin en las próximas décadas tiene un sentido tremendo. Este año, en el 2024, este año pasado, pudimos ver cómo los net inflows, es decir, el dinero que entró en los ETFs de Bitcoin, hicieron récord histórico, superando incluso el dinero que entró en los ETFs de oro cuando se hicieron posibles en los años 2000. Pero es que, además, tenemos por primera vez en la historia un presidente de los Estados Unidos atendiendo
yendo a conferencias Bitcoin y diciendo abiertamente que su gobierno es muy pro Bitcoin. Incluso senadores que están hablando de la posibilidad de crear una reserva estratégica de Bitcoin en los Estados Unidos para ir adquiriendo Bitcoin y así poder sustentar, ¿no?, y apoyar esa estabilidad financiera y esa dominancia financiera de los Estados Unidos. Esto hace algunos años era impensable cuando los 4 frikis de Bitcoin estaban ahí apoyándolo y defendiéndolo y se les tachaba de locos y de visionarios un poco idealistas. Personalmente creo que todavía le queda mucho recorrido de su vida y si lo piensas fríamente solo estamos a un 30% superior a los máximos anteriores de Bitcoin con todo el tema de los ETFs, con todo el tema de gobierno pro Bitcoin y con un mundo en el que hay mucha más liquidez de la que había en ese momento y donde los vientos a favor de Bitcoin son mucho más agresivos. Para mí una referencia futura de Bitcoin es el oro. El oro luego lo veremos, pero tiene un market cap todavía, es decir, el valor de todo el oro en circulación es 9 o 10 veces superior al de Bitcoin. Pero es que el market cap del oro se ha multiplicado prácticamente por 7 o por 8 en estos últimos años. Yo creo que el oro, y luego lo veremos, va a seguir creciendo y Bitcoin también, y va a ir atrapando poco a poco cada vez más market cap y haciéndose con más liquidez del sistema monetario. No me parecería nada descabellado ver en 10 años Bitcoin a $500.000. Por tanto, personalmente voy a seguir invirtiendo en este activo que hoy pesa como un 20 o 25% de mi cartera. Lo que no voy a dejar es que supere esos porcentajes porque por mucho potencial que lo veo, creo firmemente en la diversificación, mi activo principal siempre será la renta variable y no dejaré que pase de ese peso, no venderé, lo que haré será ir comprando más renta variable si Bitcoin se sigue disparando de peso en mi cartera. El siguiente activo clave en 2025 y que llegaba siendo el activo más rentable desde el 2000 es el oro. JP Morgan dijo hace unos cuantos años, cuando todavía vivía en 1900, que el dinero es oro y todo lo demás es deuda. Esto se entiende muy bien cuando pones la representación de que una casa en Madrid en el 2000 valía unos 120.000 euros de 100 metros cuadrados, la casa media, no la del barrio Salamanca, y hoy en día vale unos 360.000 y en cambio en oro esa misma casa eran 11 kilos en el 2000 y hoy solo son 4,5 kilos en el 2024. Es decir, en euros ha multiplicado por 6 y en oro ha dividido entre 2 su precio. Esto te sirve muy bien para entender para qué sirve el oro. Es una apuesta clara contra la inflación, contra los déficits y contra estos gobiernos que cada vez son más grandes, cada vez se endeudan más y cada vez generan que el euro y el dólar valga menos porque no paran de darle a la maquinita para comprar esta deuda de los estados que de otra manera quizá no podrían vender. Hace muy poquito hice mi primera compra de oro, empecé con 10.000 euros y mi idea es llevarlo a una posición del 5% del peso de mi cartera. Creo que tiene sentido para cubrirse ante eventos excepcionales que esperemos que no ocurran como guerras, hiperinflaciones o simplemente para dar estabilidad a la cartera con este porcentaje. Te iré actualizando de cómo mantengo mi cartera de inversión en el canal, así que ya sabes, suscríbete. Y por último, en cuanto a renta fija, que muy poca gente lo sabe, pero es el activo que más dinero mueve en el mundo, he de decirte que yo personalmente huyo de ella bastante. Huyo de ella en primer lugar porque creo que solo tiene sentido para carteras conservadoras que quieran reducir mucho la volatilidad o que quieran disponer del dinero en poco tiempo y sobre todo huyo de ella porque especialmente en Europa está totalmente manipulada. No tiene ningún sentido que España se esté financiando al 2-3% de tipo de interés cuando hace 30 o 40 años antes del euro y de la zona euro se financiaba al 7, 8 o incluso 10%. Por tanto, prestar dinero a estos gobiernos a estos precios creo que no tiene ningún sentido. Y no tiene sentido que sea más barato, que se financie más barato el gobierno español que el gobierno americano. Por tanto, personalmente, si tuviese que comprar renta fija, quizá tiraría más por la americana que no por la europea. Esto no sabemos hasta cuándo va a seguir así, porque mientras que sigan bajando tipos de interés y el Banco Central Europeo siga emitiendo dinero para comprar esa deuda, estamos ante un escenario de tipos de interés totalmente ficticios. Esto es un reto para los ahorradores conservadores, porque el año pasado teníamos los fondos monetarios al 4% y ahora ya están al 2,8% y es previsible que puedan seguir bajando durante este año igual hasta el 2,2 o 2,5%. Por tanto, esto te da una muy clara idea de que aunque en un momento puntual los tipos de interés estén altos, no puedes recurrir como estrategia de inversión a tener tu dinero en liquidez, en cuentas remuneradas o en fondos monetarios a largo plazo, porque al final la inflación, que es entre el 2,5 o 3%, va a devorar tu poder adquisitivo igualmente si no acabas invirtiendo en oro, en Bitcoin, en inmuebles o en renta variable.
Como ves, cada tipo de inversión es totalmente distinto y totalmente interesante. Y no hay una cartera de inversión mejor que otra. Tú tienes que elegir los porcentajes de estos activos que más te convengan y elegir muy bien, en función de tus necesidades financieras, de tu punto de partida y tu punto final, cuáles son los más adecuados para ti. Porque depende cómo los combines, te darán una cartera con más volatilidad pero más riesgo, con menos volatilidad y menos rentabilidad esperada, y en definitiva hay un sinfín de posibilidades. A elegir tu cartera de inversión es a lo que te ayudo y a lo que te formo dentro de mi programa Formula Invest. Por si le quieres echar un vistazo, recuerda que aquí tienes el enlace en el comentario fijado y en la descripción. Hasta aquí esta actualización de mi estrategia de inversión para 2025. Espero que te haya parecido útil. Déjame un like fuerte y comparte este vídeo con quien le pueda ayudar. Y nos vemos la semana siguiente con un nuevo vídeo que estoy seguro que te va a gustar mucho. Muchas gracias.